Voy a presentar a Dani López. Hace ya muchos años que nos conocemos con Dani y hemos estado trabajando más especialmente, ¿no?, juntos en el Resi COVID y con un doctorado juntos estos últimos 2, 3 años. Dani es profesor de Psicología Social en la Universidad Oberta de Cataluña. Es codirector del grupo de investigación CareNet del Internet Interdisciplinary Institute IN3. Ha trabajado varios aspectos alrededor del envejecimiento, como el impacto de las tecnologías en el cuidado, las viviendas compartidas y las preparaciones en situaciones de emergencia. Y esto, su enfoque es en envejecimiento desde una mirada totalmente social, por eso era un ponente clarísimo para esta jornada. Y aquí os dejo con su presentación. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, no sé si se me oye bien. ¿Sí, en el micro? Ahora sí. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Como ha dicho Laura, pues ya hemos colaborado muchas veces y sabía que en algún momento tenía que venir a hacer de sociólogo, digamos, en ámbitos de salud. Yo trabajo, como ha dicho, en el ámbito del envejecimiento desde hace mucho tiempo, sobre todo vinculado con temas relacionados con la tecnología, con el papel que tienen los expertos, digamos, y también con innovaciones más sociales como el cohousing, que seguramente habéis oído hablar. Bueno, yo vengo a hacer una presentación un poco provocadora para iniciar la sesión, que se titula De la vejez al envejecimiento, y he añadido en último momento antiedad, ¿vale? Y voy a hacer una presentación un poco académica, si me permitís, porque, bueno, voy a utilizar básicamente las referencias de mi campo, que de alguna manera lo que hacen es problematizar y cuestionar que el papel que han tenido los expertos y sobre todo la ciencia y la tecnología, donde se incluye evidentemente los gerontólogos, los sociólogos, pero también pues los médicos, los profesionales de la salud, y qué papel han tenido en la configuración de esto que llamamos vejez, ¿vale? Entonces voy a hacer un poco un repaso. Para provocar un poco el debate, como sabía de cómo estaba enmarcada la sesión, sabemos que cuando hablamos de salud, normalmente hablamos de los determinantes sociales de la salud. Es decir, que en la presentación anterior de Marina lo ha explicado muy bien. Es decir, cada vez hay más interés por saber de qué manera los aspectos sociales inciden en la salud de las personas, ¿vale? Y en el caso del envejecimiento, evidentemente, con la idea de envejecimiento saludable, hay cada vez más interés por saber qué factores sociales inciden en que determinadas personas envejezcan de manera más o menos saludable. Y aquí no se ve muy bien, pero aquí hay como un tríptico de la OMS, sí, creo que es de la OMS, que básicamente hace un resumen de cuáles son esos factores y cómo están relacionados una cosa con la otra. Bueno, esto es lo habitual, ¿sí? Yo vengo a darle la vuelta a la tortilla, que es cómo la salud y el envejecimiento definen y configuran la vejez. Es decir, la relación le damos la vuelta y decimos, vale, ¿de qué manera la salud como concepto, que no es una cosa que ha sido toda la vida así, sino que es un concepto bastante nuevo, y el concepto de envejecimiento, que también es bastante nuevo, acaban configurando la manera que tenemos de entender, de vivir la vejez, que es ese periodo de la vida, ¿vale? Esto es algo que está muy poco estudiado, ¿vale? Pero que, como vemos, tiene una incidencia muy fuerte, ¿vale? Las personas mayores se definen o incluso experimentan su propia vejez a partir de lo que los expertos, los modelos de envejecimiento, las directrices de salud se dan, ¿vale? Esto es algo que veremos que tiene mucho que ver con los marcos del envejecimiento activo y con los marcos del envejecimiento saludable, que luego explicaré un poco más adelante. He puesto esta imagen un poco porque es de una tira cómica que se llama Domenica Blasola, que es muy interesante, porque uno de los temas, evidentemente, como sabéis, es el tema de la soledad, ¿no? Entonces, la soledad también está enmarcada como dentro del marco de la salud y está enmarcada como, bueno, hay determinados factores sociales que pueden hacer que determinadas personas, sobre todo con cierta edad, pues tengan un tipo de soledad que puede conducir a problemas de salud, ¿sí? Entonces la soledad es como un gran problema y se hacen todo tipo de intervenciones para
para evitar la soledad. Se habla de soledad no deseada, etcétera, pero sobre todo la soledad como algo que puede afectar realmente la salud. Bueno, claro, cuando hacemos eso, Doménica se queja, bueno, a veces puede ser que el problema sea la soledad, pero a veces el problema es tener malas compañías. Y tener malas compañías curiosamente, no está estipulado como un factor de riesgo, cuando sabemos, efectivamente, que sobre todo en personas muy mayores, pues puede haber problemas de violencia doméstica, puede haber problemas de machismo en casa. Es decir, que la idea de estar en casa sola a veces puede ser un factor protector, no necesariamente tiene que ser un problema. Y en cambio, estar en casa acompañada o mal acompañada puede ser un problema gordo. Evidentemente, aquí hay muchos matices, pero es un poco para que entendáis que los marcos que se utilizan para definir el envejecimiento acaban teniendo incidencia directa en cómo entendemos la vejez y cómo las personas viven ese periodo de la vida. Mi presentación se va a basar sobre todo en una corriente que es la gerontología cultural, crítica, ¿vale? Que es un libro muy conocido que es el de la izquierda, que es de Stephen Katz, que hace un repaso histórico de cómo nace la gerontología y qué impacto acaba teniendo efectivamente en las personas mayores. Y luego en libros más, publicaciones más recientes, como la que veis en medio, que es Science, Technology and the Aging Society, de Tiago Moreira, que es muy en el campo en el que yo trabajo, que es la intersección entre los estudios sociales de ciencia y tecnología y los estudios de envejecimiento, ¿vale? Donde que muestra cómo se crea, cómo se construye esa idea de las sociedades envejecidas, como un constructo a medio camino entre la política pública y el ámbito, pues, de la demografía, la economía, la gerontología y la geriatría, donde hay una serie de expertos que modelizan el futuro de las sociedades y cómo deberían ser esas sociedades en el futuro. Y la presentación que voy a hacer se basa sobre todo en el tercer paper, que está coautorizado por Tiago Moreira y Aske Jules Lassen, que son colegas del ámbito, donde vienen a plantear una tesis que es la que voy a defender aquí, que es que lo que ocurre, digamos, con todo esto, el marco de la salud, es que desaparece la vejez. Es decir, que hay una deconstrucción de la vejez en favor del concepto de envejecimiento y que eso veréis que tiene una serie de consecuencias, ¿vale? Esta era un poco la tesis que os comentaba, ¿no? A partir de determinado momento, sobre todo con el envejecimiento poblacional, la idea de las sociedades envejecidas, empiezan a aparecer una serie de conceptos por parte de gerontólogos, geriatras, demógrafos, que son, por ejemplo, este es el de Successful Aging, que es de Robert Ken, que plantean que el envejecimiento no depende tanto de, si veis en la portada lo pone, ¿no? No depende tanto de los factores hereditarios como del estilo de vida o las elecciones del estilo de vida, que quiere decir, de alguna manera, que en función de los estilos de vida, tu vida como persona mayor será de una manera o de otra, o tendrás determinada vitalidad o determinada salud. Pues bueno, estos serie de conceptos, digamos, son los que han ganado peso. Está el concepto de envejecimiento satisfactorio, que es este. Hay otro concepto que es el de envejecimiento productivo. Hay otro que es el de envejecimiento activo, que es el que hablaremos más y que ha tenido más éxito. Pero bueno, más o menos lo que plantean todos ellos es que ya no hablamos de vejez, sino hablamos de envejecimiento. El envejecimiento es un proceso que concierne a todos los seres vivos, y ahí también hay mucha investigación em, entre especies que se empieza a hacer, por ejemplo, en medicina translacional, comparando envejecimiento de perros y humanos, porque es un proceso vital y al mismo tiempo es un proceso que concierne a todas las edades. Esto también es un cambio importante, porque el envejecimiento siempre se asocia con personas mayores. O sea, aquí en el cambio es que el envejecimiento tiene que ver también con pues la infancia. Es decir, en función de cómo sea el desarrollo en la infancia o en la edad adulta, pues el envejecimiento, la vejez va a tener una forma o va a tener otra. Por lo tanto, es un proceso que no es preestablecido, sino que es maleable y que es variable en función de una serie de factores, bueno, que es lo que veremos. Evidentemente, esto es súper nuevo, o sea, históricamente, ¿vale? Esto aparece en la segunda mitad del siglo XX, hacia el final. Antes, lo que había es un concepto, evidentemente, de vejez, ¿vale? Entendida con esta representación, que es como, bueno, el desarrollo, la edad adulta y la bajada, ¿no? Como una curva natural y que siempre se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Las respuestas a la vejez o a las necesidades
que tenían las personas mayores tenía mucho que ver con una adaptación reactiva a la esperanza de vida de los individuos, ¿vale? No había una planificación poblacional de toda la sociedad organizada para eso, sino que simplemente era, bueno, las personas, por ejemplo, que tenían, paso a la siguiente, las personas que tenían, llegaban a edad mayor, normalmente eran personas que tenían cierto poder adquisitivo, que además podían proveerse, digamos, sobre todo en el entorno doméstico, de las domésticas, o sea, personas contratadas a servicio que básicamente se encargaban de las cosas que necesitaran, y normalmente los pobres pues no llegaban a la edad, o sea, a viejos, ¿no? Entonces había unas diferencias abismales, una desigualdad social muy fuerte, y la vejez, o sea, los viejos normalmente eran ricos y eran hombres, ¿vale? Los pobres normalmente no llegaban a viejos, y las mujeres viejas eran invisibles. Había muy pocas, también eran ricas, pero eran invisibles, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a partir del siglo XVIII en adelante empiezan a haber mejoras en la higiene, empiezan a haber cambios sociales bastante importantes, con lo que empiezan procesos de urbanización, migración y proletarización. Básicamente se generan lo que tenemos hoy por ciudades. Y en las ciudades se multiplican, por un lado, los viejos ricos, pero también se empiezan a ver más viejos pobres, ¿vale? Entonces, esos viejos pobres acaban, digamos, en los famosos hospicios, en los asilos, donde no conviven no como viejos, sino con pues, personas que tienen otro tipo de necesidades sociales, salud mental, pero sobre todo lo que tienen en común es la pobreza, ¿vale? Entonces, la vejez se convierte en sinónimo de pobreza, ¿vale? Y aquí es donde empieza a haber todo un cambio también cultural a nivel de que la pobreza no empieza a verse como un asunto individual, algo que cada individuo tiene que, la vejez, como algo que cada individuo tiene que resolver, sino como un problema social, ¿vale? Eso tiene que ver con lo que decía, con la construcción de las ciudades. Y, y entonces, claro, en esa idea de que la vejez es un problema social, pues nace evidentemente la geriatría, ¿vale? Como una especialidad que lo que trata es precisamente de, bueno, las personas que tienen determinados problemas de salud o patologías asociadas a la vejez, pues que ya no sea una cuestión de que esto lo tienen porque son mayores, sino que se pueden hacer determinadas intervenciones para mejorarles determinadas dolencias, ¿vale? Y esto empieza a nacer en torno a estas instituciones que aglutinan a mucha de esta gente pobre y vieja, ¿vale? Aparecen también todo lo que son las mutuas, los sindicatos, y la idea de la compasión por los viejos, ¿no? Como esa idea de problema social. Evidentemente, todo esto tiene que ver con la idea de la población, es decir, empieza a haber una idea, unos autores hablan de biopolítica, en el sentido de que los estados tienen que hacerse cargo del bienestar o del porvenir de las poblaciones. Eso es una cosa muy importante, por ejemplo, para sostener, digamos, una fuerza activa productiva, ¿vale? Por ejemplo, la salud de los niños, evidentemente, es la prioridad, porque los niños serán la fuerza de trabajo del mañana, tanto para la industria como para el ejército. Entonces empiezan a ver todo el despliegue de las políticas sociales, de los trabajadores sociales, todo esto. Esto, evidentemente, también se traslada a la vejez y a las personas mayores, ¿vale? Em, em, hay una cita de Simone de Beauvoir, que se ha quedado aquí un poco cortada, pero que hace todo un repaso histórico sobre cómo la vejez fue cambiando a lo largo del tiempo, y habla de que en esta época, claro, dice, los ancianos eran reducidos a la indigencia y al vagabundeo, tratados como bestias en el entorno rural, hace una distinción entre las ciudades y los entornos rurales, pero dice que, claro, y al mismo tiempo aparecen ancianos cada vez más ricos, ¿no? Y asocia la idea bueno, el cuento de Navidad es como esta figura, digamos, del anciano huraño, avaro, que solo piensa en el dinero de alguna manera, ¿no? Este tipo de figuras también se reproducen y aumentan, y Simone de Beauvoir habla de que en realidad
no hay un anciano, sino que hay como dos especies totalmente diferentes. O sea, están los ancianos ricos y están los pobres. Y son como si fueran realmente especies vivas que no tienen nada que ver en términos de fisiología, de estética. Un poco para que veáis que estas desigualdades sociales. Ella habla de que en realidad lo importante de la ancianidad no es las diferencias generacionales, la edad, sino las luchas de clases, o sea, la desigualdad social. ¿Vale? A partir de la segunda mitad del siglo XX, lo que aparece evidentemente es un desarrollo del estado del bienestar. ¿Vale? Y aparecen los sistemas de protección social y sobre todo aparece un elemento que es fundamental, que son las pensiones de jubilación. Entonces, aquí, por primera vez, lo que ocurre es que se solventa el problema de la pobreza. Es decir, se disocia se disocia vejez de pobreza. Entonces, aparece la idea del derecho a la vejez propiamente, a una vejez sin pobreza, con cierta dignidad, ¿vale? Y esto crea la idea de los viejos, o sea, las personas mayores como colectivo, que esto es algo que también es muy presente, que incluso las personas mayores odian profundamente, que es que les llamen mayores y que los traten a todos por igual, como si fuera la misma cosa. Bueno, esto es el producto de las pensiones, esto es el producto de las políticas sociales. En el momento en el que aparece esto, evidentemente aparece un grupo poblacional que son los viejos, que son los que han dejado de trabajar y aparece la idea de la tercera edad. Evidentemente aparece aquí todo el tema de las residencias, de los servicios a los que tienen derecho y acceso este grupo poblacional después del trabajo. Evidentemente hay diferencias de género, porque eso tiene mucho que ver sobre todo con los hombres, y aquí las trayectorias de vejez de las mujeres también van por otros derroteros y también hay una reclamación respecto a cuál ha sido su papel productivo, social y qué derechos tienen asociados a esto. Pero bueno, no voy a entrar en esto. El tema es que en esta época se institucionaliza la vejez y sobre todo los viejos, ¿vale? Como grupo poblacional. Evidentemente, sabemos que esto se ha desbordado. Es decir, a partir de este momento, la esperanza de vida acaba superando las predicciones de los sistemas de salud y de seguridad social. Se produce un cambio demográfico brutal, bajada de fertilidad y reducción de la natalidad. Se produce una transición epidemiológica. Evidentemente pasamos de las enfermedades comunicables. Bueno, el COVID fue una que tuvo un gran impacto, pero los modelos empiezan a cambiar porque lo principal acaban siendo las enfermedades crónicas en lugar de las enfermedades comunicables. Y evidentemente hay un factor como muy, muy importante, que es la globalización y el neoliberalismo, que eso implica unos cambios de estilo de vida mucho más individualistas, mucho más centrados en el consumo, la economía de servicios y sobre todo en la idea del proyecto individual, ¿vale? O sea, cada proyecto individual, ya sea a través del trabajo, ya sea a través del ocio, ya sea... O sea, uno se convierte en el proyecto de sí mismo. Aquí aparecen dos marcos, y el envejecimiento activo de la OMS, que no sé si habéis oído hablar, que es el Calache, que es uno de los principales promotores, que se basa en un modelo que es interesante, porque es el modelo de la compresión de morbilidad de Fries, que básicamente lo que postula es que, bueno, que hay un límite en la extensión de la vida, es decir, no vamos a ir más allá de 120 años, o sea, hay un tope, pero lo que sí que podemos mejorar es la salud durante ese periodo, digamos, de la posjubilación, ¿vale? Entonces plantea un enfoque basado en la medicina preventiva y en la salud pública y un enfoque longitudinal de los estudios de vejez. Básicamente, la idea de la plasticidad del envejecimiento, que es lo que hablábamos antes. O sea, el envejecimiento es algo que se puede modelar de tal manera que nosotros podamos retrasar el surgimiento de determinadas enfermedades, ¿vale? Hasta el punto de que la dependencia, digamos, quede, digamos, lo más cercana a la muerte posible, ¿vale? Que no se inicie como pasaba antes de los 50, que empiezan a haber problemas, sino que eso empieza a retrasarse cada vez más, de manera que hay una compresión, ¿vale? Esta es la tesis que utiliza Calache, digamos, para promover un cambio, digamos, a través de la OMS, de la idea de envejecimiento y los programas de envejecimiento activo, que luego derivaron en una idea de envejecimiento saludable, ¿vale?
Básicamente se basa en algunos estudios de la actividad física, que por eso la actividad física es como uno de los elementos tan asociados con la salud, porque sí que hay estudios que muestran que la actividad física antes de, digamos, de la vejez, digamos, mejora, digamos, la salud posterior. Claro, pero el reto de Calache es que está viendo como en el sur global está ocurriendo lo mismo que en el norte global, es decir, que las sociedades también están envejeciendo en países donde no tienen desarrollado un sistema de seguridad social y de garantía y de protección social y de la salud. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿qué les va a pasar a estos países si de repente van a tener cada vez más enfermos crónicos, personas más mayores, pero no tienen los sistemas de salud que tenemos en el norte global, ¿no? Este era el reto que se plantea Calache. Entonces, Calache dice, claro, lo que tenemos que hacer es aplicar la idea de la compresión mórbida, es decir, tenemos que ir sobre la medicina preventiva, tenemos que cambiar los estilos de vida de las poblaciones, tenemos que asegurar una mejor nutrición, o sea, todo tiene que ver con los estilos de vida saludables. ¿Por qué? Porque eso, digamos, reducirá el gasto o la presión sobre los sistemas de salud, cosa que, digamos, en la subglobal no podrían, digamos, em, no podrían sostener. Claro, esto convierte el tema de la salud en un estilo de vida, o sea, en el tema de los estilos de vida es el elemento fundamental, y la idea de la intervención en los estilos de vida como la clave, la piedra de toque de todo el aparato. Claro, aquí también aparece que la edad como factor deja de tener preponderancia. Aparecen conceptos asociados con la edad biológica, la edad funcional, la edad social, es decir, en función de cómo estas intervenciones en los estilos de vida, vemos que las edades se van moviendo en función, pues un poco esto, ¿no? Si la persona ha tenido o ha hecho ejercicio físico, pues su edad funcional puede tener a lo mejor 70 años, pero su edad funcional es de una persona de 40, pongamos el caso, ¿no? Eh, Esta es un poco la idea de Calache. Entonces, se asocia la idea de activo con saludable, ¿vale? La idea de permanecer activo o mantener una capacidad funcional, y por eso la cuestión de la actividad en gerontología es como una especie de mantra y como un axioma que está siempre, que es mantener a las personas mayores activas o que la gente sea activa o todo el tema de lo activo. Entonces, la pasividad, de alguna manera, que era algo que estaba asumido como parte del envejecimiento, había algunas teorías, ¿no? Del disengagement theory, pues las personas mayores se acaban desconectando, acaban queriendo estar pues, más tranquilas, pues se ve como un problema y se empieza a intervenir para que eso no ocurra. Pasividad quiere decir falta de salud y al mismo tiempo pasividad está asociada con una idea de vejez antigua, ¿vale? Que hay que superar. Ahora pasamos al envejecimiento activo de la Unión Europea, que es un poco diferente. Las políticas de la Unión Europea y de la idea de envejecimiento activo, en vez de tomar a la epidemiología y a la salud pública como elemento central, toman a la gerontología social y a las ciencias sociales, para que veáis, o sea, un poco. Pero de alguna manera el principio es bastante parecido. En lugar de la compresión mórbida, asumen las tesis de Townsend, que es la teoría de la dependencia estructural, que básicamente los gerontólogos sociales críticos en determinado momento empiezan a criticar las políticas de protección social, es decir, las pensiones. ¿Por qué? Porque lo que acaban mostrando es que esa idea de la persona mayor como dependiente, pasiva, en realidad es un producto de esos expertos, de esas políticas. Es decir, han convertido a las personas mayores, no trabajan, están como una especie de limbo social y eso ha producido pues, que su participación social disminuya. Por ejemplo, hay gente que critica mucho, por ejemplo, los casals Davis, ¿no? ¿Por qué? Porque eso de alguna manera descapitalizó el movimiento vecinal, por ejemplo, ¿no? Es decir, como que los arrinconan, digamos, a través de determinadas políticas sociales. Pues bueno, esta teoría de Townsend es un poco la base de un. Bueno, esto me lo saltaré porque
Es un poco la base de la tesis de Alan Walker sobre el envejecimiento activo, que de lo que trata, lo que plantea es que en lugar de intervenir sobre los estilos de vida de los individuos, lo que hay que intervenir es sobre las instituciones. Es decir, si cambiamos las instituciones, cambiaremos la vejez. O sea, en lugar de las pensiones, etcétera, lo que tenemos que hacer es promover otro tipo, que la gente se mantenga activa, voluntariado, eh, intervenciones que lo que hagan es cambiar la noción que tienen las instituciones de las personas mayores. Por lo tanto, a través de los derechos de las personas mayores, a través de los consejos, es decir, toda la dinamización social y productiva de las personas mayores. Entonces, esta gente lo que plantean son modelos, en lugar de epidemiológicos, se basan en modelos demográficos y económicos. Y básicamente utilizan el tema de lo modelizan sobre todo a partir de la ratio de dependencia. Es decir, el problema es cómo hacer sostenible la sociedad, cómo mantener las relaciones intergeneracionales, ¿vale? Cómo hacer que las personas mayores estén incluidas socialmente, sean parte, digamos, de esta sociedad y de la sociedad productiva, ¿vale? Por lo tanto, la idea de pasividad, que en Calache tiene más que ver con una cuestión de salud, en este caso tiene que ver con una cierta insolidaridad, una cierta asocialidad de las personas mayores. Es algo que hay que atacar, básicamente, para tener sociedades más igualitarias, más justas, más solidarias entre las generaciones, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os comentaba, básicamente lo que atacan son las instituciones. Como veis, por lo tanto, son dos modelos muy diferentes, uno muy centrado en la salud, muy epidemiológico, salud pública, prevención, donde se interviene sobre los individuos y los estilos de vida saludables. El otro más de mi gremio, digámoslo así, que son sociólogos, son gerontólogos sociales críticos que quieren cambiar las instituciones, pero que en el fondo, en ambos casos, lo que hay es un desmantelamiento de la idea de vejez en favor de una idea de envejecimiento como proceso y que eso, y ya voy concluyendo, eso tiene una serie de impactos y de consecuencias em, también son críticas y que tienen una serie de problemas. Esto también ha sido muy teorizado. En la idea del envejecimiento activo, como las ideas de envejecimiento satisfactorio, envejecimiento productivo, asumen la idea de que el envejecimiento es una responsabilidad que uno tiene. O sea, uno tiene que hacerse cargo de cómo su cuerpo envejece o cómo uno envejece, ¿no? Yo, por ejemplo, he estudiado mucho el tema del senior cohousing. El senior cohousing encaja perfectamente en esta idea. ¿Por qué? Porque son personas mayores que cuando llegan a la jubilación dicen, me quedo en casa sola, me voy a ir a una residencia, aquí no hay alternativas, montemos una cooperativa y diseñamos cómo nosotros queremos vivir nuestra vejez en el futuro. De hecho, el eslogan es autogestiona tu futuro, una de las cooperativas. Claro, esto encaja perfectamente. Es decir, yo me hago cargo de mi propio envejecimiento, ¿vale? Evidentemente, es un proyecto, por tanto, moral, que beneficia al individuo porque me hace más saludable, pero también beneficia a la familia porque la descargo de las responsabilidades de cuidados, por ejemplo, y beneficia a la sociedad porque ahorro un montón de cosas a la sociedad, de gastos, etcétera. Se basa en un ideal de libertad individual y de autogobierno, cosa que correlaciona bastante con una cuestión de clase. Es decir, ¿quiénes pueden tener un envejecimiento de este tipo, ¿no? Que yo puedo escoger cómo quiero envejecer, que me hago responsable, pues evidentemente las clases más pudientes. Entonces, esta idea de envejecimiento está muy asociada con determinadas clases sociales, ¿vale? Hay otras que tienen más dificultades para envejecer de esta manera, ¿vale? Por otro lado, lo que decía, entonces hay una estigmatización en realidad de la vejez, de esa idea antigua de vejez como pasivo, como alguien que se deja llevar, como alguien que no quiere participar, em, como alguien que tiene discapacidades o que tiene fragilidades, y esto queda como más estigmatizado. Y esto, curiosamente, es lo que vemos más en las clases menos pudientes, precisamente, ¿no? Por lo tanto, se impone una ideología antiedad, o diría yo, antivejez. Es decir, yo quiero ser
viejo, o sea, quiero envejecer, pero no quiero ser viejo. Es decir, quiero llegar a edades, pero quiero mantenerme activo, saludable, etcétera. Y eso refuerza, evidentemente, determinada ideología anti-envejecimiento, la medicina antiedad, la biología antiedad, etcétera. Y ya voy acabando. Evidentemente, hay una imposición también cultural de este modelo. Esto también lo ha estudiado Lawrence Cohen, que es un antropólogo. ¿Qué pasa cuando estas agencias internacionales, digamos, de Active Aging, que son globales, eh, implementan sus políticas, por ejemplo, en países como la India? Él ha estudiado el impacto que ha tenido la India. Evidentemente tiene un impacto brutal, ¿no? Porque allí tienen, evidentemente, otras nociones de envejecimiento y de vejez. La economía que tiene el Estado, la capacidad que tiene el Estado para hacer valer, digamos, estas nociones o desarrollar estos programas es muy limitada y tiene efectos bastante perjudiciales. Bueno, no voy a entrar más en esto. Luego, evidentemente, aquí a la derecha, ya para acabar, esto es un trabajo de Anne Corwin que es muy interesante porque analiza cómo se envejece bien entre monjas creo que son monjas de clausura. Y es muy interesante porque lo que muestra precisamente es que estas envejecen muy bien, con muy buena salud, pero precisamente envejecen bien por lo contrario de lo que plantean muchos de las tesis del envejecimiento saludable, activo y satisfactorio. Parten de la idea, o sea, embrace, o sea, asumen la vejez y el deterioro y la fragilidad como algo natural, o sea, aquel esquema que veíamos antiguamente. Parten de la idea de la interdependencia, de la vulnerabilidad, de la rutina, o sea, no la idea de me voy a reinventar constantemente, sino más bien todo lo contrario, y de una idea muy comunitarista y colectiva, y no de una idea individual. Bueno, quería acabar un poco con este trabajo porque me- lo que quiero plantear es que el envejecimiento, el buen envejecimiento, digamos, tiene muchas formas. Y muchas veces con estas ideas de envejecimiento activo, saludable, lo que hacemos es limitar mucho las maneras que tienen las personas de buscar incluso la salud o envejecer adecuadamente. Y ya concluyo. Gracias.